Susana de Luis Mariño, que es licenciada en Historia con especialidad en Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Arqueología y Patrimonio por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es doctoranda en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma. También es conservadora de museos del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones del Museo Arqueológico Nacional, desde donde coordina desde 2019 el proyecto interno de investigación llamado Estudio Tecnológico y Simbólico de los Puñales Mirabeche-Monte Bernorio. Ha participado desde 2008 en diferentes proyectos de investigación arqueológica de la Edad del Hierro, centrados en yacimientos como Monte Bernorio en Valencia, La Osera o Chilla en Ávila, y desde 2020 dirige las intervenciones realizadas en la Cueva de la Cerrosa Lagaña en Asturias. Actualmente forma parte del grupo de la investigación del proyecto I+D+I, llamado La Arquitectura Protohistórica en el Suroeste Peninsular, el Castrejón de Capote y su contexto, estudio cronoestratigráfico de su arquitectura doméstica, de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por Luis Berrocal. Desde 2022 es secretaria de redacción de la revista Arqueología Ibérica, dirigida por Raimon Graels, y ha colaborado en la docencia de asignaturas universitarias relacionadas con la Edad del Hierro y la museología. Además, ha publicado los resultados de sus investigaciones en diversas revistas científicas, monografías y obras colectivas de carácter nacional e internacional, así como ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Susana, por favor. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación y querer dar voz a este proyecto que coordinamos desde el Museo Arqueológico Nacional. Es un proyecto que está centrado en unas piezas concretas que son los puñales Monte Bernorio, ahora veremos lo que son, y esta ponencia la hemos querido llamar De la mina al museo porque nos parecía que ejemplificaba muy bien esa biografía de los objetos de este tipo de puñales. Yo estoy representando a un equipo que es multidisciplinar y que me gustaría brevemente presentar porque pensábamos que no podíamos enfrentarnos a la biografía de este tipo de objetos tan especiales sin esta multidisciplinaridad del equipo. La coordinación se realiza desde el Museo Arqueológico Nacional, no solo participa el Departamento de Protohistoria y Colonizaciones, sino también el Departamento de Conservación, en concreto y sobre todo Bárbara Culubret, que realiza, además de otras muchas labores, las análisis de composición de estas piezas. Es muy importante el papel que tienen las conservadoras restauradoras en este proyecto. También contamos con otra más, como es Margarita Arroyo Macarro, que ahora mismo desarrolla su labor profesional en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Y además contamos con Margener Moret también desde el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC. Él es arqueometalurgo especialista en armamento antiguo. Y cuando ya estaba en marcha este proyecto, pues supimos que Roberto de Pablo publicó su tesis sobre estas piezas, además de otros puñales, y por lo tanto quisimos que formara parte también del equipo. Además, hemos hecho determinadas actuaciones puntuales y por ello tenemos colaboradores muy importantes. En el caso de Laura Alba Carcelén, desde el Museo del Prado, proporcionó digamos, esos análisis a través de radiografías de los puñales. Y luego Thomas Mink, que nos ha pues, guiado y ayudado en una actividad que hemos realizado para estas GEA, que ha sido algo que nos ha venido muy bien que el profesor Gonzalo diera pues una entrada, ¿no?, de lo que son los hornos de chimenea, porque hemos recreado un horno de chimenea y lo hemos puesto en funcionamiento y hemos grabado un vídeo que se estrenará en el canal de YouTube del museo el sábado. Luego os contaremos un poquito más. Pero primero, ¿qué son los puñales tipo Monte Bernorio? Están conformados, digamos, de estas tres partes que veis aquí, lo que es el puñal en sí, ¿no?, que está compuesto de la hoja, de la guarda y del pomo, que muchas veces nos encontramos estas tres partes por separado y no siempre de manera completa. Una vaina, que es lo que, digamos, más caracteriza a estos puñales, sobre todo la parte de su contera. Aquí hemos puesto una de las más características, ¿no?, que es con su contera polilobulada, pero también la hay de otras formas y que generalmente concentra la mayor decoración, que suele ir pareja a aquella que lleva la guarda, el pomo, y luego el tercer elemento, que es el broche. Lo llamamos broche y no tahalí porque mantenemos que la suspensión de este puñal se llevaría en el cinturón.
Se extiende, digamos, su presencia en la zona de la meseta norte, que veis aquí, aunque tenemos algunos también fuera de este área, y abarcan una cronología dividida en fases, que Roberto ha sistematizado muy bien, que va desde el siglo V a.C. hasta la segunda mitad del siglo III a.C. A grandes rasgos, esta es la presentación de los puñales, ¿no? ¿Qué enfoques de estudio previos han tenido estas piezas y que nuestro equipo recoge? Pues han sido estudiados desde la arqueología, ya desde que Cabré excavó determinados yacimientos como la Osera o las Cogotas, donde encontró bastantes de este tipo de piezas, pero que luego se ha continuado en otras excavaciones donde también han aparecido, como por ejemplo la necrópolis de las Ruedas en Pintia o bien en La Hoya, en Álava. Ha interesado mucho el punto de vista tecnológico, porque desde el punto de vista tecnológico son piezas muy interesantes, muy complejas y muy difíciles de conseguir. Son piezas fabricadas en hierro y que además la decoración son hilos embutidos de distintos metales, ¿no? Y luego un enfoque que queríamos pues también conservar, que es desde la conservación y la restauración, porque hay veces que este punto de vista se nos olvida, ¿no? Y como lo coordinamos desde el museo, este ámbito nos es muy, muy importante en nuestro trabajo. A grandes rasgos hemos hecho esta línea en la que hemos mostrado los distintos autores y autoras que se han interesado por estas piezas y hemos señalado algunos como los más relevantes. Juan Cabré, porque fue uno de los primeros, junto con Encarnación Cabré, que sistematizó y diferenció esta tipología de puñal y además que está muy relacionado con las piezas que estudiamos, puesto que estudiamos fundamentalmente las conservadas en el museo, en el departamento de protohistoria, y que son aquellas que él excavó en yacimientos como la Osera y las Cogotas, aunque también tenemos de otros yacimientos. Luego Beatriz de Griñó, que su tesina la publicó en Los Bar y que además pues hemos entablado contacto con ella y nos ha donado todo ese archivo documental y fotográfico que utilizó para su tesina y que se centraba en este tipo de puñales. Carlos Sanz Mínguez, porque a lo largo de todos los años que excava en las Ruedas ha sido uno de los grandes estudiosos de estas piezas. El equipo formado por Alonso Cerdán y Idoia Filló y que los estudió desde ese punto de vista de la conservación y la restauración, sobre todo las piezas que ellos estudiaron fueron los del yacimiento de La Hoya. Y por último, Roberto de Pablo, que ha sistematizado toda esta gran información que se conoce de este tipo de puñales y de otros, ¿no? Digamos que nosotros recogemos toda esta investigación y iniciamos una nueva que es o complementaria, que es desde esta biografía del objeto. Una biografía del objeto que para nosotros empieza desde que se piensa, desde que se diseña, como bien se comentaba, ¿no? Desde que se obtiene la materia prima. Nos centramos mucho en todas las fases de la fabricación, pero luego en su uso práctico y simbólico, cómo se amortiza, si es en la tumba, si es en el poblado, cómo es ese hallazgo, también cómo le afectan a las piezas los procesos postdeposicionales, porque nos van a dar grandes dolores de cabeza en muchas de las preguntas que nos hacemos. Y luego estos 3 puntos de custodia, conservación, restauración y exposición tienen que ver ya con la institución en la que se conservan, que también es como, digamos, una biografía del objeto, ¿no? Ampliada, en la que incluimos también la vida que tienen en nuestro museo. Vamos a contaros un poco qué objetivos nos hemos marcado y qué metodología estamos aplicando para conseguirlos y algunos de los primeros resultados que estamos teniendo, ¿no? Porque la investigación la estamos realizando y está en curso. Uno muy importante es el del estudio tecnológico, el de poder desarrollar y conocer la cadena operativa y su orden. Dentro de esta cadena operativa nos interesan especialmente determinados puntos, que es, por ejemplo, esa unión de las partes, sobre todo en el caso de la vaina, que es muy compleja. En el caso de la decoración, si os dais cuenta, también investigamos la capa de magnetita, que Marc es uno de los especialistas en esto. La capa de magnetita es este color negro característico que tienen estas piezas, sobre todo como os comentaba en la vaina, y que hacen ese contraste con una decoración que muchas veces es incisa, bueno, es de distinto tipo, pero la más característica es esta que va con unas incisiones y dentro unos hilos embutidos de distintos metales, ¿no? Y cómo le afectan esos procesos pre- y postdeposicionales, sobre todo lo que
está termoalterado. Y si esa termoalteración tiene que ver, por ejemplo, con haber estado en la pira funeraria o no. Aquí hemos traído dos ejemplos de vainas, una que claramente está termoalterada a simple vista y esta que al final hemos determinado que también lo está, aunque no está de la misma, ¿no?, con el mismo aspecto que el anterior. Y además es que esa termoalteración puede alterar el acerado de las hojas, la propia capa de magnetita que se ha podido crear no intencionalmente, sino de manera no intencional con haber depositado esta pieza en la pira, ver también si tiene soldaduras o no, o todas las uniones son mecánicas, y ha podido alterar la decoración, que es una de las maneras que nos damos cuenta también con la alteración de las decoraciones, si está termoalterada o no. Otro de los objetivos vinculados a conocer la cadena operativa y las características formales de la decoración de estas piezas es qué implicaciones tienen a nivel social y simbólico estas piezas. Ya sabemos que las armas también son objetos de prestigio y claramente estos objetos lo son debido a la gran inversión de tiempo, materia prima y técnica que conllevan el crearlo, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacemos también relacionadas es si existían varios talleres o no. Es importante también para nosotros crear un protocolo para su restauración o su no restauración. En este sentido, todas las analíticas que hemos realizado han sido muy reveladoras y bueno, pues queremos crear un protocolo que sirva para restaurar y conservar no solo estas piezas en nuestro museo, sino también este tipo de piezas en otras instituciones. Y como somos un museo, pues tenemos muy presente el tema de la difusión. Nuestro objetivo es publicar una monografía dedicada a realizar un catálogo y a publicar todos los estudios que hemos realizado de estas piezas, de la misma manera que el CSIC tiene su línea y el Ministerio de Cultura y el MAM publica las suyas. Y luego también estar presente en distintos congresos. Y lo que hemos querido ofrecer para estas GEA, independientemente de estas jornadas, de esta ponencia, pues ha sido el vídeo que os he comentado anteriormente, ¿no? Y que, como os digo, podréis ver el sábado. Con todos los objetivos que el domingo, pues el domingo, no el sábado. Hay que esperar un día más. ¿Qué metodología vamos a aplicar para conseguir los objetivos que os acabo de contar? Pues, en primer lugar, una labor muy ardua, pero muy necesaria, que ha sido la catalogación de cada pieza que forma parte de estos puñales. Para ello tenemos nuestra base de datos Domus, en la que hemos sistematizado todo esto. Además, lo hemos complementado con la información que nos ha aportado en la publicación por parte de Isabel Baquedano, en el caso de la Osera, de los diarios de Juan Cabré, con lo que hemos podido comparar esa información y también con las fotografías que realizó Juan Cabré en su momento y que se conservan en el Instituto de Patrimonio Cultural. Hemos cruzado todos esos datos y esto ha hecho que determinadas piezas pues, se reorganicen. Partiendo de esta base, que era básica, hemos realizado análisis a lupa binocular para conocer sobre todo las técnicas decorativas, la fluorescencia de rayos X, que lo que nos ha proporcionado ha sido conocer la composición de los metales que tienen estas piezas, que a veces nos ha dado muchas sorpresas. Tenemos en torno a unas 200 piezas en total, de las cuales de fluorescencia nos quedan unas 40, o sea que estamos haciéndolo de manera totalmente sistemática. Queremos analizarlo también al microscopio electrónico de barrido, que nos va a otorgar bastante información sobre composiciones, distribución de microelementos, ¿no? Y que nos va a dar datos de esa cadena operativa mucho más concretos. Y luego estudiar casos concretos y claro, muy estudiados para hacer metalografías. La metalografía es un procedimiento destructivo y, por lo tanto, hay que estudiar mucho en qué casos se hace. No hay que asustarse, por ejemplo, en vainas de este tipo de piezas, algunas veces lo que ocurre es que saltan focos de unos 2 milímetros, 3 milímetros 4 y esas son, ya que se han desprendido, pues se puede realizar este tipo de metalografías. Pero en todo caso hay que estudiar muy bien y hay que valorar muy bien en qué medida y en qué piezas se realizan, ¿no? Esto es un ejemplo de Jesús Alonso, de una de las metalografías, en la que podéis ver esas acanaladuras en las que se embuten los hilos decorativos. Cuando no se tenían estos datos se pensaba que estas acanaladuras tenían forma de cola de Milano y cuando se ha realizado, por ejemplo, esto, se ha visto que no. Entonces, bueno, puede ser que algunas sí que lo tengan y puede ser otras que no, pero para eso hay que comprobarlo.
Nos ha servido muchísimo el radiografiado de las piezas. Aquí os hemos traído algunos ejemplos. También nos han ofrecido el hacer tomografía computerizada, que sería un poco lo mismo pero en 3 dimensiones, y nos gustaría ver qué es lo que mejor funciona con estas piezas. Por ejemplo, en esta de aquí, si veis la fotografía de abajo, en una de las partes se conserva a simple vista la decoración, pero en cambio en la otra parte a simple vista no la vemos, mientras que en la radiografía vemos que permanecen esas incisiones y podemos conocer la decoración completa. Y con respecto, por ejemplo, a la contera de las vainas, hemos visto que lo que son las cantoneras laterales, los rellenos de los lóbulos son diferentes en cada una de ellas. Entonces estamos estudiando a qué responde esto, ¿no? Y ahí está el vincular estas analíticas de la cadena operativa con las vinculaciones sociales y simbólicas, cronológicas, etcétera, de estas piezas, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí en ello. Y aquí detenerme unos minutos porque hemos querido realizar un ejercicio de arqueología experimental recreando un horno de chimenea, como los que comentaba anteriormente el profesor Gonzalo Ruiz Zapatero. Para ello hemos contado con una persona que ha realizado ya varios de estos experimentos, porque la experiencia es un plus en todo esto, que es Tomás Mink. Y con esto hemos realizado ese vídeo, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Seleccionamos primeramente el mineral de una mina de Burgos, o sea que perfectamente podía ser el hierro que se obtendría para fabricar un puñal Montevernollo, ¿no? De esta zona. Había que preparar también el carbón vegetal, partiéndolo de determinada manera porque si no, no prendía en el propio horno. Hubo varios días antes que fabricar ese horno. Sí que es verdad que la tobera no es de cerámica, sino que es de metal y le hemos insuflado aire eléctrico, porque si no, no terminábamos en la vida de insuflar aire. Entonces, esto ha sido así. También lo hemos hecho en formato vídeo porque era un poco complicado construir un horno y ponerlo a 1300 grados en la calle Serrano, con lo cual hemos optado por hacer el vídeo, ¿no? Nos dijo Tomás que influía muchísimo cuestiones como también la propia arcilla. Salía diferente si el experimento lo hacías en una tierra de Galicia, con una tierra de Madrid, salía pues con características distintas. Una vez que tenemos esto, se precalienta el horno con el carbón vegetal y, como ha contado el profesor, se empiezan a hacer cargas de carbón y mineral hasta llenarlo hasta arriba, ¿no? Que es lo que se ve en esta fotografía de aquí. Una vez que hicimos unas 24 cargas en 2 horas y media, se procedió a los sangrados, que los sangrados es para eliminar lo que se llama la escoria, que son pues todo aquello que no queremos que tenga la lupia, que al final es el hierro, ¿no? Que hemos transformado. Hicimos un total de 3 sangrados y finalmente, bueno, pues dejamos apagar el horno. Hubo que romperlo para sacar la lupia porque se quedó bastante pegada a las paredes del horno y parte de los ejemplos de lo que podríamos encontrarnos en un yacimiento arqueológico en el que se hubiera fabricado o se hubiera realizado un horno de chimenea de este tipo, os lo hemos traído aquí. Luego en la pausa, si queréis, os podéis acercar y lo veis porque hemos traído ejemplos de varias paredes del horno para que veáis por dentro cómo se quedan con todo el sílice. La escoria de hierro, porque yo, por ejemplo, hasta ahora a nivel arqueológico no lo había visto, solo había visto escoria de bronce, y la lupia, que es muy interesante, que es ya con lo que luego se trabajaría para hacer el arma, la herramienta o lo que fuese, ¿no? Pero que nos era muy interesante porque a nosotros nos pareció una actividad didáctica para nosotros, pero también para el público y para dar a conocer un poco nuestro proyecto, que pensamos que desde un museo, desde una institución como un museo, siempre tenemos que primar también el hacerlo accesible a todos los públicos. Y nada más, muchas gracias.